Bienvenidos a un nuevo Panorama Inversor. Estamos con Diego Martínez Bursaco, economista jefe de Inversor Global. ¿Cómo estás, Diego? Hola, Nacho, ¿cómo te va? Bien, quiero tratar hoy el tema de los 100 días de Macri, de cómo arrancó. Sabemos que es un termómetro mundial que se utiliza a los 100 días, esta muestra, pero sobre todo un tema económico, que es lo que más nos fijamos nosotros. Y quiero arrancar por algo muy particular, que es un tiempo antes de que se dieran las elecciones, teníamos dos opciones: el gradualismo de Scioli y el shock de Macri en las políticas económicas. Eso veía el mercado, eso anticipaba el mercado, por eso subía cuando Macri parecía que iba a ganar. Sí. Y hoy parece que tenemos un Macri gradualista. Se invirtió un poquito el rol también, en algunos aspectos al menos. Sí, creo que desde la campaña uno puede decir ciertas cosas que después cuando gobierna o tiene que gobernar, la realidad le impone otra agenda. Y creo que en el caso de Macri y su gestión se mezcló un poco y un poco, ¿no? Un poco de shock y un poco de gradualismo. Vimos shock, por ejemplo, en la rebaja a las retenciones a las exportaciones al agro, también la rebaja a las exportaciones a la soja. Vimos shock en levantamiento del cepo cambiario, porque efectivamente fue de shock, sin contar con un respaldo de dólares suficiente, todo, y salió bien. Y vimos gradualismo en otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, gradualismo en modificar el impuesto a las ganancias, gradualismo en bajar el déficit público. Entonces creo que fue mezclando un poco las dos cosas porque la realidad de la agenda político-económica se lo imponía, ¿no? Por otra parte, me imagino que vos no habrías anticipado una suerte de precios cuidados de Macri, un seguimiento quizá a algunos empresarios que se salían del libreto, según decían en su gabinete. Sí, es medio raro, ¿no? Porque uno podría haber esperado quizás esas medidas más intervencionistas del Estado que se eliminen más rápidamente, pero también lo que marca la realidad es que el gobierno actual subestimó la inflación, ¿no? Y si vos subestimas la inflación y vemos una aceleración de la inflación como pasó en los primeros 3 meses de Macri, entonces tenés que ir haciendo más sintonía fina, volviendo a ese término tan hablado de la era de Cristina, ¿no? Pero que es una realidad sobre, hasta dónde puedo aplicar un shock, hasta dónde el gradualismo, sin que se deteriore tanto la actividad económica. Tengamos en cuenta lo siguiente: el objetivo inicial anunciado por Prat Guy como voz y platillos era 25% este año. Esa era la meta inflacionaria. En los 3 primeros meses ya llegamos a la mitad de esa propuesta. De hecho, marzo cerraría en 4,5%, lo que si se analizara sería un número bastante alarmante, más allá de que es imposible porque el segundo semestre sabemos que va a bajar. Ahora bien, sacándonos de encima este objetivo, esta meta inflacionaria, ¿viene mal el enfoque de la inflación? O sea, ¿se están haciendo las cosas que no se esperaban? Yo creo que, parte de lo que está haciendo era lo que todos esperaban que se hiciera. Y esta inflación que crece también es inflación heredada. Digamos, parte de las mordazas que se quitan, cepo cambiario, nombrabas vos por ejemplo, repercuten en la inflación, se pasan a precios. Sí, por supuesto. O sea, hay un componente de la inflación que vimos en estos 3 meses que tiene que ver con la liberación de ciertos precios que estaban reprimidos en la economía argentina de hace unos años atrás y que sabíamos que eran irreales, ¿no? Dólar oficial, subsidio a las tarifas eléctricas y otro tipo de precios. Pero también hay una parte de la inflación que el gobierno, subestimó en el sentido de que pensaban que solamente con la confianza en los nuevos dirigentes, que la gente iba a salir a gastar más, que la actividad se iba a mover más, y eso finalmente no ocurrió. La gente está más cautelosa que nunca. Fíjate lo que ocurrió con las paritarias, muchos gremios están cerrando paritarias semestrales, es decir que esa sensación de expectativas de inflación alta llegó a todos los agentes de la economía y están tomando las medidas. Cuando decís semestrales, ves que no se proyectan un año, por ejemplo, no tienen la oportunidad de decir, bueno, esto va a mantenerse acá. Por supuesto, mal que mal, cuando estaba Cristina se cerraba un año y después, se hacían las cuentas y se ganó, perdió poder adquisitivo. Hoy, el panorama es más incierto. No le echo la culpa a Macri, ¿sí? La economía estaba muy distorsionada, había medidas de fondo que tomar y efectivamente para que todos nos vaya mejor, lo bueno sería que se cumpla lo que dijo Prat Guy, que la inflación vaya desacelerándose. De allí, cuando tengan que volver a renegociar paritarias, quizá lo hagan en términos nominales a una variación más baja y así se van a acomodar. Y eso quizá pueda ser un escenario para el año próximo, y este año que sea un año de transición, incluso el segundo semestre. Sí, sin duda. Creo que, incluso ahora los más optimistas están reculando más en el sentido de decir, pensábamos que iba a ser el segundo semestre un poco más dinámico, ahora estamos hablando del último trimestre, ¿no? Y seguramente sí vamos a terminar en el 2017 como el año de empuje.
y este es el año de transición necesario para tener las cosas. Dos cosas en pausa con este optimismo también de campaña, digamos, porque hay que separar lo que se puede hacer de lo que se dice en campaña. Por una parte, la lluvia de dólares que se había anunciado, que íbamos a tener un problema, decía Macri, con el valor del peso directamente por la presión del dólar. Iba a haber tanto dólar que bueno, iba a haber que salir a ayudar al peso. Cosa que no pasó porque también tenemos el tema holdout en pausa, quizás hasta el mes que viene. Y por otra parte, algo que me interesa